Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad, nos humillamos, nuestra tierra sana hoy, sánanos. Humillado ante ti, sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sánanos. Somos tus hijos. Confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo y dile: Señor, perdona, perdona nuestros pecados.
sánanos, sánanos, sánanos. Levante sus manos una vez más. Sálvanos, Señor, con tu poder y tu amor. Sálvanos. Muy buenos días, queridos amigos, hermanos y hermanas. Y hoy también le damos una gran acogida a nuestros hermanos separados que se han unido a nosotros, los católicos, en esta gran lucha en la defensa por la vida. Hermanos separados que le decimos ese nombre que nos distancia, pero que realmente son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Donde está comprobado que nosotros tenemos un Dios que está por encima de todo, que es el Dios del amor, el Dios de la esperanza, y en eso es que nosotros creemos. Donde la ley de la vida, la ley del amor, la ley de Dios está por encima de nuestras creencias terrenales y personales, y que tenemos un derecho primordial, que es defender también nuestra forma de pensar. En esta mañana nosotros tenemos un programa muy especial, donde tenemos aquí la doctora Zenia Castillo, quien es neonatóloga, y quien en su condición de femenina, de mujer, de conocedora de la materia, de las excepciones en que quieren entrar en nuestra defensa de nuestro código, nos va a acompañar en esta mañana. Bienvenida, doctora. Este es su programa, siéntase como en su casa. Y también tenemos a la arquitecta Mercy Núñez de Avilés, quien es provida y quien ha estado en esta lucha a través de tantos años junto a nosotros y a nuestra iglesia. Queremos decir que en nuestra iglesia, nosotros los cristianos, nos sentimos muy heridos con esta situación que se nos está presentando, con las observaciones que está presentando el presidente con el Código Penal. Y esas heridas queremos nosotros en esta mañana ponerla a los pies del Señor, poner a los pies del Señor a todos los legisladores, poner a los pies del Señor a todos los que están involucrados en esta decisión tan importante, donde debe prevalecer el respeto a la vida sobre todas las cosas. Sana mis heridas. Vengo a contarte de mis heridas, crueles palabras que son mi adoración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, crueles palabras, Señor, ay, que perdón. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que yo no puedo más, Señor, con mi dolor. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Vengo a contarte de mis heridas, crueles palabras que son mi adoración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Sana mi herida, Señor, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sana mi herida, Señor, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Y como cada domingo, el Señor, a través de su palabra, de su evangelio, de la Biblia que nos ha dejado como el timón de lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Como cada domingo, hoy vamos a leer el evangelio del día de hoy, que corresponde al testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a los sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, él confesó y no negó.
confesó que no era el Mesías. Le preguntaron entonces, ¿eres Elías? Y él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Y él respondió, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, según dice el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Y Juan les respondió, yo bautizo con agua. Entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene detrás de mí, y no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta mañana, a nosotros humildemente vamos a reflexionar un poco sobre lo que esta palabra del día de hoy nos dice. A mí de manera particular me llama mucho la atención cuando dice, soy la voz del que grita en el desierto, porque realmente debemos nosotros de ser testimonio con nuestro accionar, con nuestra forma de ser, de actuar, tener una coherencia de vida de lo que somos el reflejo de Cristo en nuestro actuar, en nuestro caminar. Entonces, yo pienso que esta mañana, en esta situación en que vivimos todos los cristianos a nivel mundial, debemos de realmente asumir el rol de no negar la verdad, de denunciar y anunciar, como estamos todos llamados, no solo la palabra de Dios, sino el testimonio de ser hijos de Dios. Mercy. No, y realmente cuando Juan dice, soy la voz que grita en el desierto, realmente estamos gritando en un desierto. Amén. Porque si nos llevamos de lo que uno oye y lee en los medios de comunicación, diríamos que todo está perdido, no solamente esto, sino muchas cosas más que están en juego. Ayer decía un hermano esperado, el doctor Miguel Núñez, con un artículo largo, maravilloso, que él decía, óyeme, estamos frente a una sociedad con muchos signos de deterioro, muchos divorcios, droga, violencia intrafamiliar, extrafamiliar, y a eso vamos a agregar, decía él, el crimen del aborto. Entonces tenemos muchas razones para creer que sí, que estamos gritando en el desierto, pero Juan lo hizo y le costó la cabeza, bien, pero 2000 y pico de años después estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Cuántos han cuidado su cabeza y no sabemos que ni existieron? Entonces, pues nada, o sea que realmente esa palabra en este día nos da mucha esperanza de que gritar en el desierto nos va a permitir, si seguimos gritando en el desierto, un día vernos cara a cara con el Señor. Amén. Que al fin y al cabo es lo que queremos hacer. Exactamente. Y usted, doctora, de manera particular. Realmente, buenos días. Brevemente voy a decir qué me motivó a incursionar en esto de Provida. Hace un tiempo, no muy lejano, cuando la iglesia, o específicamente el padre Ruiz, puso un recurso de amparo y el dictamen fue en contra de la iglesia, yo coincidencialmente estaba viendo la televisión, así, y cuando le vi el rostro al padre Ruiz, yo sentí, o sea, no fue que me hablaron, no sentí voces, no fue que tuve alucinaciones, no fue que tuve visiones, para que no me malinterpreten ahora, ¿verdad? Como nos califican de fanáticos, no. Sencillamente yo sentí y vi el rostro en el sacerdote de Cristo crucificado. Y eso como que de pronto como que me impactó y me di cuenta que estaba dormida, como médico. Estaba dormida. Inmediatamente comencé a incursionar, a leer, a buscar Pablo VI, el Evangelio de la Vida, Doctrina Social de la Iglesia, Doctrina Social de la Iglesia. Y comencé a incursionar, a despertar, porque es un proceso. Entonces eso fue mi motivación, que me ha llevado después de ciertas actividades personales a nivel de trabajo, aquí sentada ante mi primer programa de televisión. No, y siendo testimonio así mismo, y siendo la luz, porque sí, estamos todos llamados a ser luz, luz entre la oscuridad, luz en lo que el mundo no quiere vender. Es decir, tenemos un llamado y realmente aquí estamos humildemente, 3 mujeres defendiendo a los que no se pueden defender. Sí. Vamos a despedir esta sección con el Magnífica para entonces seguir con nuestra programación del día de hoy.
Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, desde ahora me felicitarán en todas las generaciones, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos, grande es su amor y por siempre, grande es su amor. Hace proeza con su brazo, corrige a los soberbios y con todo el corazón ensalza a los humildes. A continuación vamos a tener los minutos de Monseñor, que en el día de hoy lo va a llevar nuestra querida hermana Mercy Núñez de Avilés, una voz autorizada por más de 20 años de nuestra iglesia en la defensa de la vida. Gracias al Banco Popular, el banco de todos. Adelante, Mercy. Bueno, realmente para mí es un privilegio utilizar estos minutos en decir que nosotros en Latinoamérica tenemos ejemplos muy buenos. Por ejemplo, tenemos el caso del presidente Correa, que todo el mundo sabe que tiene una línea de izquierda, sin embargo, se ha pronunciado de manera decidida a favor de la vida. Tuvimos hace unos años el caso del presidente Tabaré Vázquez, que vetó una ley que los legisladores pretendían despenalizar el aborto en su país. Y ahora que, por cierto, volvió a ganar en unas elecciones celebradas la semana pasada, volvió a decir, si los legisladores intentan de nuevo despenalizar el aborto, lo voy a vetar. Es decir que, y fíjense, no son personas creyentes ni personas confesas religiosas, sin embargo, defienden la vida desde la óptica científica, que es lo que nosotros tenemos que resaltar. Ciertamente a nosotros nos anima la fe, pero no por ello dejamos de tener las razones científicas y médicas para hacerlo. Yo los invito ahora a que veamos un corto video donde se muestra al presidente Correa defendiendo esta posición. Y también que ha traído mucha polémica dentro del análisis de este Código Integral Penal es la despenalización del aborto. ¿Cuál sería su posición tomando en cuenta que dentro del bloque oficialista hay situaciones y posiciones contrapuestas? Dentro del bloque oficialista somos un movimiento democrático, puede dar las posiciones que quieran, pero la decisión es única. Yo creo que hablé muy claro en la campaña cuando esas personas que ahora que sabemos que eran pro aborto, se tomaban las fotos conmigo para ganar las elecciones y sabían cuál era la posición. Lea nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se debe basar nuestra acción, que es por lo que votó el pueblo ecuatoriano, donde se habla de despenalizar el aborto. Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción. Hemos hablado muy claro, cualquier cosa que se aparte de esa línea es simplemente traición. Y parece que eso está sucediendo en la Asamblea. Se tomaron decisiones dentro del bloque. Aquí le vamos a dar a comer a la prensa corrupta. Yo lo dije el 24 de mayo. ¿No? A mí me ha costado mucho más trabajo las deslealtades, traiciones de los supuestos amigos que los aciertos de los enemigos. Estoy cansado de esto, de que se toman decisiones, se llenan la boca hablando de democracia, de todo. Se toman decisiones y luego hacen todo lo contrario para ver si aprovechan la oportunidad. Mire, que hagan lo que quieran, ¿ya? Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Y es más, si siguen estas traiciones y lealtades, si mañana se evidencia, ¿no?, algo que está muy lamentable que está ocurriendo en el bloque del país, yo presentaré mi renuncia al cargo. Le estoy dando una exclusiva. Yo estoy ya harto de esto, harto de lidiar con gente que dice una cosa, hace otra, que habla de democracia, que nos diga dónde está en el Plan Nacional de Desarrollo, cuándo votó el pueblo ecuatoriano esto, que anteponga sus principios, digamos, y todos tenemos principios, ¿no? Pero aquí estamos en un proyecto mayor, en un proyecto que nos trasciende como personas. Y por último, si son cosas tan de conciencia, que manden al suplente a votar. Lo que no puede ser es traicionar decisiones que se han tomado dentro del bloque, posiciones muy claras que Alianza País ha presentado al país. Así que a la final es si logran un grupo de personas muy desleales
lograr una mayoría del bloque de Alianza País, hagan lo que quieran, que yo inmediatamente presentaré mi renuncia al cargo, porque por el aborto estoy dispuesto, en mis principios también, para defender la vida estoy dispuesto a renunciar a esto y la historia sabrá juzgar. Presidente, usted se reunió con los asambleístas electos un poco antes de se habló de todo funciones. esto. Eso Se le iba a habló. decir, Hay un código de ética que en el momento en que haya cuestiones ya de principios donde podemos presentar una objeción, todo el mundo lo va a entender, objeción de conciencia, se abstendrán, no asistirán, presentarán al alterno. Pero en este momento hay un movimiento dentro del bloque. Bueno, realmente, después de esta breve intervención que vimos del presidente Correa del Ecuador, hay poco que decir. En nuestro país sabemos que quieren despenalizar el aborto bajo las 3 causales del peligro de la madre, la malformación del feto y la violación sexual. Nosotros queremos en esta mañana enfocarnos en estas 3 causales de manera específica y de manera, vamos a decir, ya no solamente de nuestra posición de fe, sino más bien desde el tema de la profesionalidad con que se trata el mismo. Entonces tenemos aquí a la doctora Zenia, como habíamos presentado anteriormente, y con el peligro de la madre, doctora, realmente, ¿cómo se tratan esos casos de emergencia? Si me das un momentito para dar una pequeña sobre la concepción. Perfecto, empiece por los temas Hay algo importante. A nosotros los médicos, durante nuestra formación, nos explican la fisiología, la fisiopatología, la biología, pero no se nos dice que en el momento de la concepción hay una explosión de vida. O sea, hay un ser que se forma, llámelo como quieran, cigoto, mórula, blastómero, ¿ah? Que tiene un ADN que lo identifica y lo individualiza como ser humano. Eso es lo primero. Inmediatamente se produce esa célula, comienza un proceso de desarrollo, de formación de órganos, que termina a las 10 semanas. Eso se llama embriogénesis. Y después viene ya el feto. De ahí que no podemos disponer de la vida de esa criatura, porque nosotros no somos Dios. En cuanto a los embarazos complicados, me extraña muchísimo la posición de la primer ministra de Salud, una persona con mucha capacidad, que goza de mucho respeto para mí, de mi colegio médico dominicano, y además me da mucha pena, y los miro con mucha piedad. Sí. Porque la ministra de Salud sabe que los médicos no dejamos morir las pacientes, no las dejamos morir. Por ejemplo, voy a ver los casos que nosotros manejamos a diario en el hospital que yo trabajo. Nos llegan pacientes con presión alta, eso se llama eclampsia. Esas pacientes de ahí muchas veces pasan a lo que se llama, preeclampsia, muchas veces pasan a lo que se llama eclampsia, la paciente convulsiona y después nos entra en un cuadro bastante complicado con un desequilibrio donde hay alteraciones hepáticas, alteraciones hematológicas, y tenemos, por ejemplo, un embarazo de 22 semanas con un feto que no es viable. ¿Y qué hacemos los médicos? Desde hace muchísimo tiempo, ¿sabes qué? Decimos, vamos a hacer lo máximo, vamos a estabilizar a esta paciente, pero hay momentos que son refractarias al tratamiento y tenemos que tomar decisiones heroicas. Entonces, en esos casos, interrumpimos, llevamos a esa paciente a cirugía, y tratamos de salvar con una buena intención la vida de la madre y del bebé. Y eso es lo que hacemos todos los días. Y la ministra lo sabe, porque ella fue interna en el hospital donde yo trabajo, ella sabe perfectamente quizás donde yo trabajo, ¿verdad? El doctor Sin, el doctor Mena también lo saben. Otro caso, por ejemplo. Doctora, la diferencia está en que cuando la intención es abortar, ese bebé yo lo tiro en un zafacón, en este caso, ese bebé lo colocan ¿en dónde? En una incubadora. ¿Qué hacemos con esos bebés? Muy buena pregunta. ¿Qué hacemos con esos bebés? Los cogemos, eso lo hacemos en mi hospital. ¿Y sabe qué? En los hospitales que ella dirige, la ministra de Salud. Cogemos esos bebés, le damos las medidas generales de atención, le proporcionamos calor, le proporcionamos oxígeno, las medidas generales, y esperamos. Esperamos a ver. O sea, tratamos de salvar las dos vidas, pero no alegremente interrumpimos
de una manera egoísta, hay que salvar una vida y vamos a desechar esta. No, eso no lo hacemos. Eso no se hace, doctora Altagracia Guzmán, en los hospitales que usted dirige. Eso no se hace. Nos llega, por ejemplo, el caso muy frecuente de un embarazo ectópico, ¿verdad? Sí. Los embarazos ectópicos más frecuentes son los tubáricos. Nosotros en nuestro país no tenemos la tecnología para que se desarrolle o para mantener ese embarazo. La paciente llega con o sin signos de hipovolemia, con o sin signos de shock hipovolémico. ¿Qué tenemos que hacer los médicos? ¿Qué hace el doctor Mena con sus médicos? ¿Sabes qué? Lo que hacemos nosotros. Corta el... Claro, cirugía, porque si no se nos muere la paciente. Entonces nosotros los médicos salvamos las pacientes. Eso del mal llamado aborto terapéutico es un bulto. O sea, Sí, porque desafortunadamente las observaciones del presidente son muy, muy desafortunadas. Porque el artículo 42, numeral 3 de la Constitución nos protege a los médicos desde hace mucho tiempo. Si hacemos las cosas y la medicina correctamente, ¿y quién nos va a llevar a la justicia? No hay cómo llevarnos a la justicia. En este caso yo estaría presa. ¿Sí? Y si analizamos los expedientes de muchos hospitales, estaríamos todos los médicos presos. Así, ¿por qué tenemos temor ahora? ¿De dónde sale todo esto? Todo esto es innecesario, todo ese escándalo es innecesario. Lo siento mucho por el presidente, porque yo supongo que lo han involucrado en una situación bastante desagradable y que va a traer, pero yo espero que los señores diputados y legisladores no tomen en cuenta esas observaciones, porque eso significaría traer la muerte a nuestro país, porque todos sabemos, es un secreto a voces, que detrás de todo esto hay un negocio perverso, el negocio del aborto, donde se mueven millones de dólares que vienen por cadena, desde las famosas causas farmacéuticas, pasan a todos esos organismos internacionales que ya todos conocemos, y después se distribuyen aquí, en los pequeñitos, las ONGs, y las sustentan esos dólares. Entonces vendemos nuestra alma, perdone, porque ya me van a calificar de fanática, pero yo no puedo hablar sin mencionar a Dios, no puedo hablar. Vendemos nuestra alma a cambio de dólares. Esa es la situación. Así que a mí me sorprende, me dejó consternada, ¿sabe qué? Como se quedó el presidente otro día en estado de shock. Pero fue un show verdadero. Que nuestra ministra de Salud se declare pro muerte. ¿Y de qué manera pretendemos bajar la mortalidad materna matando niños? Exacto. Si tenemos una guerra en el claustro materno, ¿cómo vamos a esperar paz externa? O sea, son cosas, eso no es cuestión de religión y fanatismo, es cuestión básica, de sentido común y lógica. Y voy a aprovechar la oportunidad para expresarle a mi ministra de Salud, con todo el respeto que ella se merece, que no estoy de acuerdo con ella. Y a mi Colegio Médico Dominicano, que me representa en muchísimos puntos, en este no me representa a mí. En la muerte no, en la promuerte no me representa. Así que yo lo siento mucho en la persona muy apreciada, el doctor Sin. Pero el que tengamos diferencias y podamos discernir conceptos, no mantiene, no obstruye una amistad profunda y que mantengamos el amor de por medio. Porque lo que hace crecer al ser humano es precisamente tener diferencias, discutir y mantener la amistad. Mantener la amistad. Bueno, esto es un tema realmente que tenemos todo que analizarlo, tomar conciencia. Pero yo quiero preguntarle a Mercy, esta lucha, ¿desde cuándo viene y cómo se ha ido desarrollando? Y ha tomado diferentes vertientes, Sí, hemos mira, visto, yo, con diferentes nombres. Nosotros comenzamos a incursionar en el 1992, pero no había comenzado ahí, porque una de los médicos que tuvimos la noticia que había trabajado mucho es el reputado doctor Bernardo de Filló. Y Bernardo de Filló nos dijo a nosotros en ese momento que él se sentía muy feliz de ver que ya él no estaba solo, que había más gente detrás de él. Pues mira, en el 1992 se estaba conociendo en el Congreso lo que en ese momento se llamaba el Código de Salud. Y se hablaba de que era necesario cambiar el Código Trujillo de Salud, que era un código que estaba vigente desde el 1955.
Y claro, la medicina del 55 a medicina del 92, habían muchísimos descubrimientos nuevos que hacían que realmente había que tener un código nuevo. En ese código del 92 se intentaba despenalizar el aborto en estas mismas 3 causales. Y las feministas de esa época hablaban de 80.000 abortos. Pero mira qué sorpresa, han pasado 22 años y ellas siguen hablando de los mismos 80.000. O las 80.000 del 92 son mentiras, o los 80.000 de ahora son mentiras. Y lo que yo sé que es mentira como quiera, ¿sabe por qué? Porque en el país mueren aproximadamente 300.000 personas cada año. Entre 300 y 400.000 personas cada año. Eso incluyendo personas, hombres, mujeres, niños, gente que muere de cáncer, de accidente de tránsito, todas las muertes. Entonces, si aquí muriera el 25% por aborto, fuera una pandemia. Claro. Entonces, las cifras para este tipo de industria de muerte se alteran siempre. Y eso lo sabemos porque fue una confesión que hizo el doctor Bernard Nathanson. Bernard Nathanson fue el padre del aborto. Bernard Nathanson tuvo que ver con la legalización del aborto en Estados Unidos. Y él confiesa que una de las cosas utilizadas es alterar cifras, decir que el problema es mucho más grande y llamar a la conciencia de las mujeres que mueren, cuando nosotros sabemos, y la doctora lo sabe, que los abortos se cometen en clínicas, no se cometen en patios ni con ganchos, son en clínicas. Hay médicos disponibles para hacerlo. Bernard son más de 75.000 abortos. ¿Dice? Claro, llegó a hacer con sus final, propias manos. Y cuando él cambia, él era un judío no practicante. Cuando él cambia de hacer abortos, cuando se descubre la ecografía y él ve un aborto realizado a través de una ecografía, él confiesa que salió de ahí decidido a no hacer nunca más un aborto, porque él vio un bebé, cómo se defendía del crimen, cómo se le aceleraba el corazón a medida que le iban arrancando sus piecitos y sus manitos. Y él salió de ahí convencido que no lo iba a hacer más. Mucho después de eso, él se convierte al catolicismo y se bautiza. Pero algo importante, cuando aquí se estaba discutiendo la Constitución, 2 jóvenes dominicanas, una Denise de Olio, por cierto, de nuestra parroquia Jesús Maestro, y otra Laura Sánchez, esposa de este muchacho predicador, viven en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Y les pedimos a las 2, cada una por su parte, que entrevistaran a Bernard Nathanson, porque él ya había expresado a través de Piroca que él estaba dispuesto a conceder una entrevista, pero había que ir allá, ya él estaba viejito, no lo podíamos traer. Entonces se lo dijimos a las 2, cada una por su lado, y qué sorpresa, ellas se conocían y trabajaban en una parroquia en Nueva York. Fueron y visitaron a Bernard Nathanson y esa entrevista la recoge el Listín Diario en una página completa. Y al final le pidieron ellas, doctor, denos un mensaje. Y Bernard Nathanson dijo, ¿por qué ustedes que no tienen el aborto legalizado van a hacer ese recorrido del cual nosotros nos estamos arrepintiendo todavía? Bernard Nathanson, culpable de haber logrado la despenalización y luego la legalización, porque como dice la doctora, es una práctica diaria, pero nosotros sabemos que no es cierto que se quiera despenalizar por eso. Lo que pasa es, y tenemos el mejor ejemplo que es España. España tenía esas mismas 3 causas, enfermedad, malformación y violación. ¿Y por qué se hacían todos los abortos? Por enfermedad de la madre, pero le agregaron algo más, no era física, era psíquica. Por lo tanto, un psiquiatra firmaba un certificado que decía que estaba perturbada, que estaba deprimida, y eso era suficiente. Me dice mi hija segunda, que estuvo en España viviendo, y se armó una discusión en su oficina, y ella le dijo, óyeme, yo viví en España, donde el aborto estaba despenalizado, y tú solamente tenías que ir a una clínica de aborto y decir, quiero abortar, y te hacían el aborto de inmediato sin averiguar nada, porque ellos tenían los formularios llenos por los médicos, por médicos psiquiatras, porque siempre la razón era psíquica, porque para tú justificar un aborto por una enfermedad que ponga en peligro la vida de la madre, implica algo más complejo. Entonces, fíjate cómo allá se violentó tanto la ley que llegaron a hacer propaganda fuera de España, en los países donde el aborto tardío no está permitido,
y ellos hacían turismo de aborto, Y ahora- motivando al aborto tardío. Y en ese momento en España toman prisionero al que tenía la mayor red de clínicas de aborto, el doctor Morín. ¿Y qué ocurre? Entonces hicieron una ley que lo permite todo. Entonces ese es el camino, despenalizas primero y luego legalizas siempre. Perdón, Bueno, yo quiero agregar algo. Antes de usted agregar algo, doctora, permítame cumplir con unos compromisos de un momentito y regresamos en breve. Bueno, continuamos con nuestro programa, con este debate que tenemos con la despenalización del aborto en nuestro país, y seguimos con la doctora Castillo, quien quiere agregar algo a lo que estaba diciendo Mercy, pero yo también quiero preguntarle, aprovechando su intervención, en los casos de alto riesgo, llámese por ejemplo de embarazadas con cánceres terminales, como mucha, no quiero traer el caso específico de Esperancita, que muchos medios de comunicación han querido explotar, destacar, tomarlo como un punto de referencia, cuando hay tantos y tantos casos, como bien usted mencionaba, sino más bien en esos casos específicos el protocolo, ¿qué nos dice? Aparte de lo que usted quería agregar de cuando Mercy estaba hablando. Sí, es simple. Sencillamente trata de salvar las dos vidas. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. No sé si Salud Pública tiene el protocolo con relación a las pacientes con cáncer en etapa terminal. No puedo darles información. Pero nosotros en esos casos que manejamos, o pacientes con cardiopatías avanzadas, tratamos de lograr cierta madurez del feto, ¿verdad? Para entonces recurrir a la extracción y tratar de salvar las dos vidas. En el caso, por ejemplo, de los fetos con malformaciones congénitas, y también ya en etapa embrionaria se detectan malformaciones, ahora mismo la ciencia nos da muchísimas facilidades. Por ejemplo, hay intervenciones quirúrgicas intraútero, donde esos niños se corrigen esas malformaciones. Ahora mismo en el hospital que yo trabajo, tenemos una cirujana, muy bella persona, y hemos disminuido la mortalidad, la mortalidad en neonatología, porque esos niños por ejemplo, con malformaciones como gastrosquisis, se intervienen ahí mismo en el momento. Aquí en el país. Aquí en el país se está haciendo eso. La Y un ciencia, hospital que claro, dirige la ministra de Salud. ¿Ah? Si ya quiere, le podemos mostrar. Entonces, con relación a otras malformaciones congénitas, el papel de la medicina es prevenir. Ese es nuestro papel. Y ese es el papel del Ministerio de Salud, prevenir. No atacar, prevenir. Entonces, por ejemplo, en los casos de niños anencefálicos. Ay, de ese se habla mucho. ¿Verdad? Nos dicen, pero ¿cómo van a mantener un niño que sin cerebro? Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido es que cuando llegan allá con casos anencefálicos, las pacientes lo expulsan el producto, duran hasta 3 y 4 días, se ven en la incubadora, se le dan todas, pero no se le ejecuta. Ahora, ¿qué pasa en ese caso? Señora Altagracia Guzmán, doctora, falta de medicina preventiva. Usted sabe con qué se corrige, si usted lo sabe mejor que yo, porque usted sabe más que yo medicina. Con ácido fólico. Ácido fólico. ¿Ah? Y otra cosa, una gran parte de las malformaciones congénitas neurocerebrales que yo manejo, porque yo hago donde trabajo, neurosonografía, y veo a diario niños que nacen con líquido en la cabeza, eso se llama ventriculomegalia por sonografía, que después progresa a una hidrocefalia, es porque la madre no fue tratada por un síndrome de Torch. ¿Qué es un síndrome de Torch? Por ejemplo, citomegalovirus, una varicela, una de esas patologías, no se trató, no hubo medicina preventiva. Entonces queremos hacer las cosas por la vía rápida, ¿verdad? Por la vía rapidita. Diagnosticarlo Y matarlo, el bebé. Así no es, doctora Altagracia Guzmán, usted lo sabe. Vamos a hacer medicina preventiva. Entonces comenzamos. Entonces usted verá cómo vamos a cumplir los objetivos del milenio. Porque yo tengo algo seguro, es imposible y me da mucha pena y mucha lástima. O sea, lo siento profundamente en el corazón que pretendamos alcanzar los objetivos del milenio matando.
O sea, matando indefensos. Una madre sale embarazada, perdón, un adolescente, viene un degenerado, por así decirlo, con trastornos, la viola, la niña se embaraza. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? De una manera alegre. Mira, mi niña, el que agarramos al delincuente, vamos a descuartizar este bebé. Pero señores, eso no es fanatismo ni es religión. Vuelvo y repito, eso es lógica. ¿O es que tenemos el corazón de piedra? Y con ese tema de la violación sexual, Mercy, ¿nos pudieras relatar un poco qué ha hecho? Mira, el tema de la violación sexual es quizás para mí el un poquito más difícil de defender, porque tenemos que hablar de, como tú dices, desde la lógica y quizás desde un poco de humanización. ¿Por qué? Primero, hay que destacar lo siguiente: los países donde se llevan estadísticas, nosotros no llevamos estadísticas, solamente un 1% de las mujeres violadas se embarazan. ¿Cómo ¿Por así, qué? Mercy? Bueno, muy sencillo, nosotros sabemos que la mujer es fértil unos cuantos días al mes. Exacto. Por tanto, tendría que pasar que la violen exactamente en el periodo fértil. Vamos a comenzar por ahí. Por tanto, ya tú ves cómo el porcentaje, o sea, no es que todo el que lo violan se embaraza, porque no todo el que tiene relaciones se embaraza. Aún lo sabe la gente que se casa y que tiene pareja estable. No es así. Es más aún, en este tiempo hay mayor cantidad de infertilidad, o sea, la fertilidad de los seres humanos se ha reducido por muchísimas razones, lo que comemos, cómo vivimos, muchísimas se han investigado, puede ser razones de estrés, la ropa que se usa, los hombres la ropa estrecha, bueno, en fin, muchísimas razones. Entonces no es verdad que cada vez que una gente tiene relaciones se embaraza, no es verdad. Entonces te tienen que violar en periodo fértil, pero asumamos que sí, que hay gente que la violan y que se embaraza. Es más, según las investigaciones, al que se embaraza violado puede que sea una violación continua. Y nosotros tenemos la experiencia, Pirosca, de una niña que la violaban permanentemente. ¿Por qué? Porque la violaba alguien que era... Porque los violadores no es una gente que aparece de repente. Normalmente los violadores están en tu medio ambiente. Es el papá, es un tío, es un vecino, es una gente de confianza. Es decir, que a veces son violaciones recurrentes. Alguien a que tú violas repetidamente y lo amenazas, tenemos pendientes que normalmente son adolescentes, que lo amenazan con matar a la mamá, si tú lo dices, en fin, además de que la violación altera la psique de la gente, por tanto ya no es una manera normal de actuar. Entonces, asumamos que sí, que se embarazó. Y eso es motivo de que matemos la criatura, que es un bebé normal. ¿Por qué? Nosotros tenemos un caso, aquella niña de los 3 brazos que fue violada con 11 años y que en los medios de comunicación se generó un escándalo. La doctora Lilian Fonder, feminista, abortista, se escribió artículos diciendo que esa niña se iba a morir porque cómo tener un bebé a esa edad. ¿Qué hicimos? Martín, el padre Manuel, tú, se acercaron a la familia y le ofrecieron apoyo. Como tuiteó en estos días el licenciado Pelegrín Castillo, está demostrado que cuando las mujeres se apoyan, el aborto se reduce, porque normalmente, ¿cuáles son las causas para abortar? O problemas sociales, o que no saben enfrentar la familia, por ejemplo, las jóvenes de clase media, cómo enfrentar a los padres para decir que están embarazadas, y la gente humilde porque no puede enfrentar económicamente el matrimonio. Entonces, el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Apoyo de cualquier tipo. A mí me ha tocado, cuando yo era profesora de un colegio católico, a mí me tocó en más de una ocasión ir a hablar con los papás de una niña embarazada para irle a decir, porque primero porque tú te convertías en testigo de si ellos querían hacer algo o proponer algo. Tú te convertías en testigo, o sea, hay un testigo y de que le caiga atrás. Hay un testigo de que yo sé que la niña está embarazada, vamos a ver qué ustedes van a hacer. También tuve caso, uno específicamente que recuerdo ahora, que cada día 4 de mes esa niña hacía una crisis psíquica. ¿Por qué? Porque ya un 4 de abril se había realizado un aborto. ¿Y los violadores, Mercy? Los violadores, el caso de esa niña, se le acercó, tuvo su bebé. Cuando fuimos al parto, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban? Nosotros.
Y todavía hoy en día esa niña es ahijada de Martín de Piroz Camía y de Pelegrín Castillo. Oye, y el y violador tiene está- 6 años. ¿Y el violador dónde está? 20 años en La Victoria. Y así tenemos muchos otros casos en nuestra iglesia. No quiero despedir el programa, que ya ha llegado a su final, sin antes cantar una canción que la doctora escribió. Doctora, Ambrosio, vamos a arrancar con esa cancioncita, pidiéndole un poco de sensatez. Que es la música de la canción de la Sí, familia. sí, es un estribillo, Sí, sí, la exacto. canción de la familia. De la familia. Bendecido Señor los cigotos, amén. Bendecido Señor los fetos también. Bendecido Señor los embriones, amén. Bendecido Señor los fetos también. Bendecido Señor los cigotos, amén. Bendecilo, Señor, los fetos también. Bendecilo, Señor, los embriones. Amén. Bendecido, Señor, los fetos también. Bendecido, Señor, los cigotos. Amén. Bendecido, Señor, los fetos también. Bendecido Señor, emociones, amén. Bendecido Señor, los fetos también.